Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas, con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, de la Universidad Central del Ecuador, de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa Encuentro con las Filosofías. Les saluda Edison Aguilar Santa Cruz. Es un gusto encontrarnos esta semana en la serie temática Estética. Una serie temática tiene el propósito de acercarnos a temas filosóficos poco conocidos o ignorados, propiciar diálogos con otros saberes, conocimientos y otros territorios de pensamiento. Saludo a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Doy la bienvenida a Fernando Albán, quien estudió literatura en la PUCE y luego filosofía y lingüística en Lyon y París, Francia. Fundador y miembro del comité editorial de la revista de ensayo y poesía País Secreto, editor de la revista de teatro experimental El Gong y director de las revistas Trashumante y Elipsis. Autor, editor de libros colectivos La Cuadratura del Círculo, 4 ensayos sobre la cultura ecuatoriana, 2006, Fulgor del Instante, Aproximaciones a la poesía de Iván Carvajal, 2008. Ha publicado los siguientes libros: La Utopía Republicana, 2011, El Sujeto y la Ley, 2012, Pasos de Frontera, 2014, el poemario Iris Negro, 2016, La Mirada Animal, 2019, y en 2023, César Vallejo, el poeta, el cronista entre poética y política. Desde el 2000 hasta la actualidad es profesor e investigador de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Fernando Albán, como parte de la serie temática Estética, hoy presenta La poética de Aristóteles. El hombre es un animal mimético, el placer de la forma y el reconocimiento. Buenos días, Fernando. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Nuevamente nos encontramos acá para continuar con este tema que trata sobre la estética y nos permite recorrer el pensamiento filosófico vinculado a la estética de algunos pensadores fundamentales, ¿no? En este momento vamos a hacer un comentario. No sé exactamente cuántas sesiones nos tomará sobre la poética de Aristóteles. Es uno de los textos fundamentales de este filósofo griego. Entonces, empecemos señalando que en la política Aristóteles define al ser humano como un animal político. En la poética, el humano se convierte en un animal mimético. Serían dos definiciones que provienen de ámbitos de la actividad humana diferentes, pero que comunican, ¿no? Animal político, en este caso, en la poética, animal mimético. Esto tiene un efecto bastante grande sobre la reflexión acerca del arte, puesto que en el momento en que se considera que es parte de la naturaleza humana el experimentar placer ante las representaciones, tanto
en el plano de la producción como en el plano de la recepción, esto significa que se está naturalizando de alguna manera el nacimiento de la poética, de la poesía, más que de la poética, ¿no? De la poesía. La poesía en el humano se convertiría en un hecho natural. Y lo importante acá, lo que me gustaría señalar de entrada, es que la poesía es un hecho natural que está vinculada al placer. Esa es la cualidad, la especificidad del orden poético, digamos, para Aristóteles, ¿no? Retomando un poquito, regresando brevemente a la reflexión que tuvimos la vez pasada sobre el arte, la situación del arte en la República de Platón. Habíamos concluido las conferencias señalando que en la República de Platón los artistas y el arte había sido objeto de expulsión de la República por orden del gobernante. El arte fue entonces condenado al ostracismo, a la errancia por el desierto. Es una figura interesante. Y al cabo de un tiempo, ya con el alumno de Platón, Aristóteles, se opera un giro, ¿no? Se opera un giro bastante grande y que resulta cuyo resultado es la poética, ¿no? de Aristóteles, que es como la vuelta, la ciudad, la polis, abre nuevamente las puertas para que los artistas regresen a la ciudad. Este es el gesto, digamos, contrastante de Aristóteles con respecto a Platón. Hay un retorno de los artistas a la ciudad. Y el arte, la poesía, se ha convertido en un hecho natural. Y se ha definido al ser humano al inicio casi de la poética como un animal mimético. Interesante observar entonces que la definición del arte se mantiene igual para Aristóteles como para Platón. El arte es mímesis. Para Platón veíamos que es mímesis de la mímesis. Para Aristóteles el arte es imitación. Y el término que utiliza también frecuentemente en la poética, o al menos así ha sido traducido, de esa manera ha sido traducido por diferentes traductores, yo diría los mejores, ¿no? de la poética de Aristóteles, hablan de representación. Entonces está en constante, digamos, no disputa, pero se están sustituyendo de manera constante en la poética el término representación o el término mímesis, el término imitación, para señalar la naturaleza del arte un poco, ¿no? Es la de imitar. El arte imita y, como decíamos, el ser humano siente placer ante la imitación, como en el plano de la producción, como también en el plano de la recepción. Entonces aquí la primera parte de la poética, en el caso de Aristóteles, es explicar cuál es el sentido de este placer. De dónde brota, de dónde proviene este placer que siente el ser humano ante las representaciones. Este es el punto de inicio, digamos, ¿no? de la poética, o uno de los
los lugares de inicio de la poética, ¿ya? El placer en el arte, en la poética, habría que utilizar, tener cuidado de no perder de vista ese término, ¿no? El placer en la poética, el humano se lo procura a través de cuando es afectado por la forma, ¿no? Entonces el arte, la poética, la poesía tiene que ver con la representación, y la representación remite a la forma, a la reiteración de una forma natural, ¿sí? Se repite, se imita una forma, un ente natural, pero remitiéndonos siempre a la forma del mismo. Entonces, ahí está lo que suscita el placer en cuanto a la poética, en cuanto al arte. Esto va a ser recogido por otros pensadores, muchos otros pensadores a lo largo de la historia de Occidente, y en particular de uno que va a tomar la posta un poco de Aristóteles, que es Kant, en la Crítica del Juicio, en donde define al arte como el juego de las formas. O sea, aquí hay el lugar fundamental que ocupa la forma en cuanto al arte. Entonces, estas son, de alguna manera, aquí se va tejiendo las razones por las cuales Aristóteles, en la filosofía de Aristóteles, se abren las puertas para que el artista vuelva a la ciudad, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero? Ser afectado por la forma, que es lo propio del arte, de la poética, que provoca, desata placer en los humanos, eso está vinculado al tema del reconocimiento. Entonces, el primer punto, el primer señalamiento fundamental en la poética, que es un concepto central, digamos, en la poética de Aristóteles, es el del reconocimiento. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto de reconocimiento? Quiere decir que el arte supone o implica una relación de la forma representada con el objeto. Esta relación entre la forma representada y el objeto, con el objeto, despierta el entendimiento, pone a trabajar el entendimiento. Entonces, lo que importa a Aristóteles en relación al arte es una cuestión algo vinculado al conocimiento, ¿no? Un conocimiento suscitador de placer. Ese sería el arte en Aristóteles. Claro, en Platón veíamos que el arte, en cambio, es la ausencia total, radical, absoluta de conocimiento. De ahí la expulsión de los artistas de la ciudad. Imposibilita el conocimiento en Platón. En Aristóteles, en cambio, el arte es fuente productora de conocimiento, en la medida en que incita el reconocimiento, es decir, la puesta en relación entre la forma representada y el objeto, ¿no es cierto? A ese nivel se da el conocimiento. Esto significa, si nos remitimos, por ejemplo, a la pintura, al arte pictórico, al cual Aristóteles se refiere con muchísima frecuencia, como lo hacía Platón también. Esto significa que el cuadro no puede ser una réplica exacta de la realidad. Si fuese una réplica
exacta, una imitación exacta del objeto real, de la realidad, del referente, no habría cabida, no habría lugar para que se produzca el reconocimiento. Si es que hay reconocimiento, tiene que haber una distancia, una no identidad entre la forma representada y el objeto. Entonces, en ese desajuste, digamos, que supone la forma poética, con respecto al objeto, con respecto a la realidad, en ese desajuste, en esa distancia, se produce el reconocimiento, que es la fuente del placer. La fuente del placer que brota del descubrimiento, ¿sí? Y del extrañamiento. ¿Sí? Ese es lo que se suscita a la hora cuando somos afectados por la forma poética, ¿no? Es un descubrimiento que está acompañada de un extrañamiento, de una sorpresa. ¿Ya? El arte sorprende. El arte suscita la sorpresa y esta sorpresa está acompañada por el placer. Entonces, ¿a qué expresión lingüística, en qué expresión lingüística está concentrado todo esto que acabamos de señalar? En esto es aquello. Ahí está la puesta en relación de la forma, como decíamos, representada y el objeto, ¿no es cierto? Así, la reacción en el espectador es decir, esto es aquello. Ahí está funcionando de paso el entendimiento. Esto es aquello, es también un encaminamiento en cuanto al saber, al conocimiento, que va de lo particular a lo general, ¿no? Por ejemplo, frente a la expectación de un cuadro en donde hay una naturaleza muerta, estoy especulando, no estoy poniendo un ejemplo así que me viene en este momento, observamos una fruta, ¿sí? Y por la precisión de la forma, por la exactitud de la forma que produce la sorpresa placentera, ¿sí? Pues ahí está ocurriendo la puesta en relación, ¿no? Entonces se realiza de manera práctica este enunciado, y esta manzana es, y viene la puesta en relación con el referente. Ese es esto le ocupa la consideración. Esta es la primera parte de la poética de Aristóteles. El tema del placer, la expectación de la forma, la puesta en relación, etc. Esto se está produciendo en la primera parte de la poética. Aquí me gustaría abrir un paréntesis, y esto es algo que lo voy a hacer de manera constante cuando tratemos la poética de Aristóteles. Hay pensadores que vinculan, contemporáneos que vinculan el arte a la política, uno en particular que es Rancière, del cual hemos hablado a propósito de la política ya acá, en este programa. Y Rancière habla de el régimen de la representación, que es un régimen que va a dominar la reflexión sobre el arte y la producción artística durante un tiempo bastante extendido en la historia de Occidente. Y ese régimen de la representación arranca precisamente con Aristóteles, que es quien además le da le droit de cité, dirían los franceses, el derecho a la ciudadanía, al arte. Es el pensador que abre las puertas para que el arte regrese a la ciudad. Y claro, más que no se trata de un acto de benevolencia, no,
se trata de un reconocimiento de las cualidades, de las capacidades que pone en juego el arte, entendiendo que el ser humano es un animal mimético y es eso lo que le diferencia del resto de animales, en la misma medida que es un animal político. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí se hace retornar a los artistas de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, Rancière ubica este régimen de la representación que se inicia con Aristóteles, régimen que va a ser fuertemente criticado por la producción artística contemporánea. Me refiero fundamentalmente a la actividad de las vanguardias en el siglo XX. Se rompe con el régimen representativo, según Rancière, y es del mismo parecer de otros pensadores más. Me quiero referir brevemente a un texto de un filósofo importante que se llama Michel Foucault, que hace una reflexión sobre el arte, contrastando en esa reflexión la lógica de funcionamiento del arte clásico frente al arte contemporáneo. El arte clásico iría en la línea de la representación, de lo que Rancière entiende como el régimen de la representación. ¿Y cuál es el dispositivo que pone en juego el arte clásico? El reconocimiento. Entonces ahí hay una referencia que no siempre es explícita. En Rancière sí, pero en Foucault no es explícita, pero hay una referencia obvia, visible, evidente a la poética de Aristóteles, para mostrar cuál es la lógica de funcionamiento del arte clásico. El arte clásico se basa en la representación. Es decir, los espectadores del siglo XX, que están animados por el espíritu del régimen representativo, cuando van a un museo, incluso cuando están ante un cuadro, ante una obra, un cuadro de un artista abstracto, están urgidos, el espectador está urgido ante la expectación del cuadro por reconocer, por identificar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre si se mira el comportamiento de las personas en los museos, por ejemplo, actualmente, o hace unos años, a lo largo del siglo XX? Estamos ante un cuadro de Miró, por ejemplo, y están dos personas ahí expectando esa maravilla, esa locura, y uno de ellos le dice al otro: mira, esa es una media luna. El otro dice: sí, y acá hay un zapato. Entonces ahí se está produciendo, se está desencadenando la lógica de la identificación que viene desde, como un elemento definitorio del arte, desde Aristóteles, ¿no? Y que está actuando de manera oscura, yo diría de manera instintiva o inconsciente en los espectadores, ¿sí? Que están urgidos por la identificación. Eso los hace sentir inteligentes, puesto que se está produciendo una suerte de conocimiento o de confirmación del conocimiento que uno tiene acerca de las cosas, ¿no? Es la identificación confirma al espectador en sus certezas, aunque sean pequeñas, ¿no? Esto es un zapato, esto es una media luna, etcétera. Foucault tiene un libro, como decía hace un rato, que se llama Esto no es una pipa. Es un libro pequeño que posiblemente, no sé si valdría en algún momento comentarlo acá, o que se convierta más bien en un instrumento para comentar otros pensadores del arte, ¿no? Como Aristóteles, por ejemplo, ¿no? Entonces, mira, desde el título, ¿no? Dice, el título se llama Esto no es una pipa, y es una reflexión sobre la obra de Magritte, el pintor surrealista, que para mi gusto es el mejor de los surrealistas.
y uno de los más grandes, obviamente, el pintor belga Magritte, que tiene una serie de cuadros, efectivamente, en donde él pinta una pipa perfecta. Nosotros no tenemos dudas al ver la representación de la pipa en señalar y decir que eso es una pipa. No obstante, en la parte inferior de los cuadros de Magritte está en letra de caligrafía puesto una frase en francés: Ceci n'est pas une pipe. Esto no es una pipa. ¿Ya? Entonces, por un lado, según Foucault, Magritte extrema la lógica de la representación al dar pie a un reconocimiento casi inmediato del objeto representado a través de la forma representada. Es decir, lo que claramente vemos que eso es una pipa, pero abajo hay un enunciado, una frase que niega la identidad del objeto que está arriba y cuya forma representada es clara, remite claramente al objeto en cuestión, la pipa. Dice, esto no es una pipa. En ese momento en donde hay una interferencia entre la figura y el enunciado, se produce el dislocamiento del régimen representativo, ¿no? ¿Y qué es lo que se suscita en ese momento? Se paraliza el conocimiento. Hay una parálisis del conocimiento, que es justamente lo que celebra Aristóteles, el conocimiento, el entendimiento, que se pone a trabajar a la hora de la identificación. En el caso de los surrealistas, hay una parálisis de la identificación y del conocimiento, por lo tanto, del entendimiento, pero en ese momento lo que explota, digamos, lo que entra en efervescencia es la imaginación. ¿No? Bueno, a ver, si es que hay una interferencia, si es que están cortocircuitándose la imagen y el enunciado, eso abre una brecha para que la imaginación empiece a trabajar y en ese instante en que la imaginación se despierta, es despertada por el arte, viene también por obra de la desidentificación, se produce la imaginación. En ese momento entra en juego una posibilidad, la posibilidad de que el objeto se ponga a significar, a funcionar de una manera insólita. Bueno, entonces, si lo que yo veo claramente que es una pipa, pero el enunciado me dice que no es una pipa, entonces el objeto, la figura se pone a funcionar de una manera insólita por obra de la imaginación, y ahí se introduce un elemento lúdico en el arte contemporáneo, un elemento lúdico que remite al contexto del niño. De alguna manera, lo que me parece que esto es crucial para entender la diferencia entre el arte que procede del régimen aristotélico de la representación y el arte contemporáneo que rompe con el régimen de la representación, puesto que no da pie a la identificación. Una cosa que distingue al uno del otro es que el arte contemporáneo no representativo, que desidentifica, pone en juego lo lúdico y remite al contexto del niño a la hora del juego. Walter Benjamin decía, si le das a un niño un vaso, él va a meter la mano, no va a poner el agua. ¿Ya? Es un poco lo que está ocurriendo con la pipa de Magritte, ¿no? Estaba yo, una de las cosas que cuando hablaba de esto con mis estudiantes, a veces en algunos cursos que he hecho sobre esto, les decía, imaginemos una clase de primaria, que es lo que hace Foucault en su libro, en donde una escuelita, en donde el profesor o la profesora dibujan una manzana en la pizarra y señalan con el índice, ¿no es cierto?, en dirección de la pizarra,
Y el conjunto de los niños ahí presentes, unánimemente, juntos, al mismo tiempo dicen manzana. Ahí se está produciendo la identificación, que es la lógica de la escuelita. Algunos pedagogos dirán, pero eso ya está en desuso, no es cierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está produciéndose en la escuelita? Y es la lógica del arte representativo, hacer que el niño vea como el adulto, es decir, de manera unilateral, limitada. Cuando el arte, por el contrario, lo que hace es exige al adulto que vuelva a ver como un niño. Es decir, una manzana ya no es una manzana. Es todo menos una manzana en las manos de un niño que juega, aunque eso sea objeto de represión por parte de la escuelita, para forzar al niño que deje de ver como un niño y que se ponga a ver como, de manera aburrida, obviamente, como un adulto. Claro, si tú ves la pintura de Miró, ahí está la mirada del niño. Bien, muchas gracias, Fernando. El tiempo se nos agotó en esta sesión. Concluimos este encuentro semanal con las filosofías, con nuestro agradecimiento a ustedes, radioescuchas, al invitado de esta semana, Fernando Albán, y a Tito Chela en la cabina de Radio Voz Andina Internacional. Sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con las filosofías. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.